Hola, ¿qué tal? Comenzamos con el habitual repaso semanal por la actividad del Parlamento de Canarias, una semana donde ha habido pleno y en el que se ha hablado de nuevo sobre la falta de un acuerdo para dar acogida a los menores migrantes en otras comunidades autónomas. Estos son nuestros titulares. El Partido Popular anuncia que vuelve a la mesa de negociación, pero mantiene sus exigencias. Le pide al Gobierno del Estado que sea contundente con Europa a la hora de pedir ayuda para el control migratorio en las islas y para que los países europeos también participen de la acogida de menores. Asuma el compromiso adoptado por todos los diputados de este Parlamento y que el Partido Popular de Canarias exija a sus compañeros en Madrid que apoyen la reforma. La falta de espacio físico, personal y la escasa remuneración que reciben los abogados de oficio son algunos de los problemas que presenta la justicia en Canarias. En nuestra sección Buscamos Respuesta le damos voz a la Asociación de Jóvenes Abogados. 5 años después de su aprobación, la Ley de Atención Temprana no llega a cumplir sus objetivos. Eso es al menos lo que denuncian los promotores de una norma enfocada a detectar problemas en el desarrollo de los menores para su correcta inclusión social. Comenzamos con la sesión de control al Gobierno con varias preguntas referentes a la negociación para tratar de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Tras semanas de parálisis, previsiblemente podría ser esta próxima semana cuando de nuevo veamos a todos sus protagonistas sentados en torno a la misma mesa, incluido el Partido Popular, que retoma la senda de la negociación. Nada más iniciarse el pleno, salió a relucir la carta que ha enviado el ministro Torres a la presidenta de la Comisión Europea para abordar la crisis migratoria. No pide de manera inmediata el despliegue del Frontex en Canarias para poder paralizar y evitar la llegada y las muertes en el mar. Yo he dicho públicamente que la carta a mí me decepcionó, porque no habla de cuestiones concretas. Continuó la sesión con el anuncio de que la próxima semana habrá reunión a 3 bandas en Madrid con la asistencia de PP, Gobierno de España y Gobierno de Canarias para abordar la reforma de la Ley de Extranjería. Todo el apoyo de nuestro grupo, de nuestro partido en esa reunión. Aunque cada partido político tenga una estrategia para el futuro, este problema hay que resolverlo. Ya solo con conseguir que nos sentemos todos en la mesa, creo que hemos avanzado un paso importante. Usted sabe como yo que si esto dependiera exclusivamente de los votos del Partido Socialista y de Coalición Canaria, este asunto hubiera estado resuelto hace meses. Ya está bien del doble discurso, de apoyar una cosa en Canarias y votar con sus diputados en contra en Madrid. Nos hemos enterado que, gracias al presidente, usted fue la semana pasada a intentar convencer a su partido que se siente en la mesa de negociación. Imagino que usted conoce la carta que le ha enviado el señor Tellado al señor Torres porque va en dirección contraria. Vamos a hacer un trato público usted y yo. Yo consigo que el Partido Popular se siente en la negociación. ¿Usted es capaz de conseguir que pongan la solicitud a la Unión Europea para que se despliegue el Frontex en Canarias? Sé que es difícil, pero intentemos sentarnos a esa mesa dejando todo lo ocurrido atrás fuera. Y sentémonos y estemos las horas que sean necesarias. El objetivo del Gobierno de Canarias es lograr un acuerdo en esta reunión para llegar con una posición fuerte a la próxima conferencia de presidentes del 13 de diciembre. No tendría sentido que nosotros, aunque vayamos unidos en todas las fuerzas parlamentarias de Canarias, lleguemos allí ante todos los presidentes autonómicos y el Gobierno y que no haya una respuesta. Yo personalmente me sentiría fracasado. Es cierto que nos jugamos muchísimo, nos jugamos el futuro de esta tierra. Actualidad parlamentaria que pasa por dar respuesta de acogida a los menores migrantes, a los presupuestos también se ha hecho referencia. Asuntos que hemos abordado con el invitado que nos acompaña en la entrevista de esta semana. Hoy nos acompaña en el programa Parlamento Manuel Hernández Cerezo, es diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Señor Hernández Cerezo, gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias por la invitación y participar de este programa que nos permite pues, acercar el Parlamento, la Casa de la Palabra, a toda la ciudadanía de Canarias y, por tanto, dar a conocer también la actividad
de los diputados y diputadas en esta casa. Bueno, hoy podríamos estar hablando de una reunión que no se ha producido. Hablamos de esa invitación que hacía el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al Gobierno de Canarias, al Partido Popular, a Ceuta, para intentar llegar o alcanzar un acuerdo para esa reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Quizás el avance que hemos conocido en la sesión plenaria de esta semana ha sido que finalmente el Partido Popular retoma la senda de la negociación. Bueno, el Partido Socialista no ha cambiado de posición desde el minuto 1. Hemos dicho desde un comienzo que la vía para dar una respuesta al problema migratorio y a la respuesta humanitaria a los miles de niños y niñas que llegan a nuestras costas era reformar el artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería. Y aquí quien ha puesto los obstáculos o quien ha planteado problemas ha sido el Partido Popular. Bueno, una vez más, el ministro Ángel Víctor Torres está intentando liderar esa respuesta de Estado, esa respuesta de consenso, y ha vuelto a pedir pues, a las diferentes fuerzas políticas, en este caso al Partido Popular, que es quien está bloqueando la reforma de la Ley de Extranjería, que vuelva al consenso, porque frente a las condiciones, a las reiteradas condiciones, ha habido una respuesta óptima por parte del Gobierno de España en aras a alcanzar un acuerdo que permita esa reforma y, por tanto, lo que esperamos es que de esa reunión salga el definitivo compromiso de modificar la ley orgánica que dé respuesta a un problema que requiere la altura de miras de todos los partidos políticos. Y eso es lo que se le ha pedido al Partido Popular. Eso sí, pasa por unas exigencias que ha puesto el Partido Popular, que dice que Ángel Víctor Torres no pidió en esa famosa carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, exigencias que pasan, entre otras, por la activación del Frontex o por un mecanismo que permita esa distribución de menores entre países de la Unión Europea. Bueno, yo creo que el compromiso del ministro Torres y de la propia Comisión Europea es clara. Se van a habilitar todos los recursos necesarios para dar respuesta a la crisis migratoria que ahora mismo padece Canarias. El problema es que estamos ante un Partido Popular que busca excusas de manera reiterada para negarse a apoyar la reforma del artículo 35. Quizás por presiones de la ultraderecha de Vox, quizás por las presiones de la derecha extrema que tiene dentro de su propio partido, pero la realidad es que a todas y a cada una de las condiciones que se han planteado se le ha dado la debida respuesta. Mire, plantearon el problema de la financiación, se ha dado respuesta, se planteó el problema de declarar la emergencia migratoria, hay un compromiso claro. Por tanto, yo creo que las excusas se deben acabar y, por tanto, que los partidos políticos ejerzan la responsabilidad para llevar a cabo, llevar a término esta reforma que lo pide la ciudadanía, lo pide la propia responsabilidad de Estado que deberían tener todas las comunidades autónomas y, por supuesto, lo ha pedido el propio Parlamento de Canarias. De ahí las contradicciones del Partido Popular, que son absolutamente insostenibles entre el Partido Popular Nacional y el Partido Popular de Canarias. Y ahí es donde hemos pedido que el presidente Clavijo ejerza el liderazgo que debe ejercer el presidente de Canarias con su socio de gobierno. Sin embargo, señor Hernández, se ha dado muestras de unidad este Parlamento de Canarias con ese Pacto Canario por la Migración. Efectivamente, de ahí la absoluta contradicción del Partido Popular. Si hemos sido capaces de, en el Parlamento de Canarias, llegar a acuerdos entre fuerzas políticas diversas, si el Gobierno de España ha asumido el liderazgo y ha planteado una reforma de la Ley Orgánica de Extranjería, si el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados pone sus diputados y diputadas a disposición de modificar esta Ley Orgánica de Extranjería, si hay otros partidos que están dispuestos a apoyarla, lo que pedimos es que el Partido Popular asuma el compromiso adoptado en el Parlamento de Canarias, asuma el compromiso adoptado por todos los diputados de este Parlamento y que el Partido Popular de Canarias exija a sus compañeros en Madrid que apoyen la reforma. Tristemente, lamentablemente, el líder del Partido Popular en Canarias vemos que no tiene ese liderazgo que debería tener para exigir a sus compañeros en Madrid apoyar esa reforma. Bueno, usted forma parte de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Rechazada la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, se están trabajando en enmiendas parciales. ¿Cómo valora ese presupuesto diseñado para Canarias para el año 2025 y en qué enmienda está trabajando el Partido Socialista? Bueno, como apuntabas, presentamos una enmienda a la totalidad a través de la cual solicitamos la devolución del proyecto de ley de presupuestos al Gobierno de Canarias para su reformulación, porque entendemos que son
unos pésimos presupuestos consecuencia de los nefastos del 2024. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el 2024, con 1.121 millones de euros de más de gasto no financiero, no fue posible corregir las enormes desigualdades existentes en las islas ni dar respuesta a los problemas de la ciudadanía. Y lo que han hecho con el presupuesto del 2025, con escasos 376 millones de euros más, es destinar 220 millones de euros a gastos de personal sin la capacidad de corregir las enormes deficiencias que tenía el presupuesto del 2024. Así lo denunciamos en sesión plenaria y es más, planteamos un presupuesto alternativo donde planteamos una política fiscal que fuera progresiva, que atendiera a las rentas medias y bajas del archipiélago en una sociedad que es cada vez más desigual y en el que recientemente conocíamos un informe de la Universidad de La Laguna a través del cual conocíamos que el 10% de la población ostentaba el 60% de la riqueza y entendemos que este presupuesto de Canarias no da respuesta a corregir esas terribles desigualdades. Bueno, una vez rechazada la enmienda a la totalidad, estamos en fase de elaboración de enmiendas parciales, tanto a los estados financieros como al articulado, y lo que vamos es a presentar una alternativa dentro de las enormes deficiencias, como decía, que presenta este presupuesto, para corregir en la medida de lo posible, empezando por la política fiscal. Entendemos que el impuesto de sucesiones y donaciones habría que articularlo en base a la regulación anterior a la modificación operada, que únicamente beneficia a los 6.000 canarios y canarias más ricos. Entendemos que no se debe eliminar la deducción por el alza de los precios, que iba dirigida a las familias con rentas de menos de 30.000 euros, y hemos planteado también como medida de política fiscal, precisamente para redistribuir la riqueza que se genera en el sector turístico, un impuesto a las estancias turísticas que nos permitiría recaudar en torno a 250 millones de euros, al cual no estarían sujetos los residentes y que permitiría desarrollar políticas que mejoraran la sostenibilidad medioambiental, nuestras infraestructuras y diversificar nuestra economía. Una cuestión que siempre tenemos presente, pero que estamos viendo que además este Gobierno de Canarias no es capaz de dar una respuesta eficaz y útil para lograr ese objetivo. Ya que usted habla de diversificar nuestra economía, señor Hernández, en abril y en octubre hemos asistido a movilizaciones sociales en nuestras calles para pedir al Gobierno quizás un desarrollo sostenible del turismo, una mejor distribución de la riqueza. Esto también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de gravar con impuestos las pernoctaciones turísticas, tasas para visitar parques naturales, incluso ese céntimo forestal. ¿Qué le parece esta medida? Bueno, empezando por la última de ellas, la del céntimo forestal, es curioso, ¿no?, que lo que pretenda el Gobierno de Canarias es gravar, recargar con 2 céntimos más el precio del combustible en las islas, además dándole esa potestad a los cabildos insulares, porque no es una recaudación que iría dirigida al Gobierno de Canarias. Como decía, gravar todavía más el precio de los combustibles en unas islas, por ejemplo, en mi caso, que vengo de Fuerteventura, en las islas no capitalinas, que padecen unos altos precios de los hidrocarburos. Y por tanto, es una medida de cara a la galería, primero, que es potestativa para los cabildos insulares, ya han anunciado 5 cabildos de 7 que no la van a aplicar, y en segundo lugar ha tenido una traslación, una respuesta en los presupuestos del Gobierno de Canarias, que es que el Programa de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático lo redujeron un 54%, en torno a 25-30 millones de euros. Es decir, estamos no solo ante una medida de cara a la galería, sino también ante un presupuesto negacionista del cambio climático. ¿Y qué proponemos desde el Grupo Socialista? Pues medidas de política fiscal, primero, que den respuesta al llamamiento de la mayoría social de Canarias, que ven como nuestro principal motor económico, nuestro sector turístico no revierte en la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, y por eso planteamos este impuesto a las estancias turísticas que nos permitiría incrementar nuestra capacidad de gasto en torno a 250 millones de euros. Entendemos que es una medida razonable, es una medida que ya se aplica en otros territorios, no solo de nuestro país, sino también del resto del continente europeo, y que permitiría desplegar acciones, medidas
de corrección de las desigualdades económicas existentes. Como decía, con una política fiscal realmente progresiva y no una política fiscal liberal, rozando lo liberal, lo ultraliberal, como está haciendo el actual Gobierno de Canarias. Esta semana hemos asistido también a una nueva sesión de la comisión que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia. Usted forma parte de ella. ¿Cree que está siendo una comisión esclarecedora, además teniendo en cuenta lo que está ocurriendo a nivel nacional, que son cada vez nuevas noticias, sobre todo a raíz de la última declaración voluntaria del empresario Víctor de Aldama, que además ahí incluye al antiguo presidente del Gobierno de Canarias, actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres? ¿Cómo también viene a alimentar todas estas noticias a la narrativa que se escucha aquí en este Parlamento de Canarias? Bueno, estamos asistiendo a una comisión de investigación que, si algo ha quedado claro hasta ahora de los comparecientes que han asistido, es que la gestión de la pandemia, la crisis sanitaria sin precedentes que tuvimos que afrontar, se gestionó razonablemente bien. Hay que ponernos en contexto, el contexto en el que vivimos de crisis pandémica, donde no había manual de instrucciones para gestionar crisis. Y si algo podemos decir en Canarias es que la gestión que se hizo por parte del entonces Gobierno, y así lo ratifican la mayoría de los comparecientes que han asistido a las sesiones, es que fue, como decía, razonablemente bien. Mire, asistimos realmente a unos relatos en ocasiones de ciencia ficción por parte de determinados grupos parlamentarios que vienen pues con las conclusiones ya prácticamente redactadas, pero de las intervenciones se deduce absolutamente lo contrario. Y yo creo que hay que desligar el objetivo de esta comisión de investigación, que es dirimir si han existido o no responsabilidades políticas, de las eventuales responsabilidades que se puedan derivar en los tribunales de justicia. Mire, hasta el momento no hay ni un solo militante del Partido Socialista en Canarias que tenga la condición de investigado por ninguno de estos asuntos. Y hemos sido, desde el Partido Socialista en Canarias, claros y rotundos. Toda persona que se haya lucrado de forma ilícita en el peor momento de la historia reciente de Canarias y de nuestro país, que lo pague con todo el peso de la ley. Más allá de esto, bueno, creo que el resto son bulos, es desinformación y también son estrategias judiciales que desde el Partido Socialista, como comprenderán, no vamos a darle mayor protagonismo ni mayor interés. Bueno, yo lo he dicho a usted aquí, usted representa también a la isla de Fuerteventura y quería preguntarle precisamente, porque en estos últimos días le ha preguntado al vicepresidente del Gobierno de Canarias sobre la situación de la tramitación de los permisos para la exploración de tierras raras en la isla de Fuerteventura. ¿Le convence la versión que le ha dado Manuel Domínguez aquí en este Parlamento de Canarias? Bueno, la verdad es que la contestación es preocupante. Es preocupante porque el vicepresidente tiene un mandato del Parlamento de Canarias de articular diferentes acciones para paralizar las solicitudes relativas a la extracción de tierras raras en Fuerteventura. Entre ellas, la elaboración de un decreto ley que dé el paraguas normativo para poder intervenir. Y en la comisión que teníamos hace varios días, donde le preguntaba sobre este asunto, omitió esta cuestión y vino a reconocer que las solicitudes seguían su curso. Por tanto, yo sí aproveché para hacerle un llamamiento al vicepresidente para que recuerde que hay un llamamiento por parte de la mayoría social de Fuerteventura, hay un llamamiento por parte del conjunto de las instituciones de Fuerteventura, de los 6 ayuntamientos y del Cabildo Insular, y también tiene un mandato parlamentario que cumplir para paralizar la extracción de tierras raras de Fuerteventura. Obviamente en mi condición de diputado, pues velaremos porque ese mandato se cumpla. Manuel Hernández Cedeso, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Gracias por acompañarnos en este programa Parlamento. Hasta la próxima ocasión. Un placer, como siempre, Estíbaliz, y hasta la próxima. En el Pleno del Parlamento de esta semana se ha hablado de la gestión en emergencias a raíz de lo ocurrido en Valencia y ante las amenazas cada vez más catastróficas que pudieran darse en las islas como consecuencia del cambio climático.
El actual Plan de Seguridad de Canarias data de 1997. Que si bien ha sido modélico y útil tras 27 años de vigencia, es una obviedad que necesita una actualización. Desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, entendemos que razones de eficacia, de eficiencia y de economía aconsejan que ante una situación de emergencia exista una única autoridad de carácter público. Proponemos la creación de una agencia canaria de emergencias. La iniciativa, que se ha completado con sendas enmiendas presentadas por nacionalistas y populares, ha sido bien acogida por todos los grupos parlamentarios, salvo Vox. Basta una simple conversación con quienes más saben de seguridad en nuestro archipiélago para comprobar cómo los diferentes técnicos coinciden en la importancia de dotar a Canarias de esa ley de protección civil. Primero, la ley, y luego que esa ley venga OPELEGI a crear la Agencia Canaria de Emergencias. Nos parece que es una falta de respeto a los magníficos profesionales que tenemos actualmente, que habría que dotarle de más medios y más competencias, no crear otro órgano más. Estamos de acuerdo en avanzar en la colaboración entre las partes para la aprobación de una nueva ley de protección civil. Si esta medida también nos va a dar una respuesta mucho más ágil, mucho más fácil y mucho más coordinada entre las diferentes administraciones, es obvio que tiene que salir adelante. Es hora también de entender la seguridad y la emergencia como parte de esa estrategia transversal. La desgracia acaecida en Valencia nos debe hacer reflexionar, sobre todo porque se lo debemos a ellos. La propuesta ha salido adelante con 62 votos a favor y 3 en contra. Esta iniciativa tiene como objetivo la creación de una autoridad pública única con cobertura autonómica para una mayor coordinación de las emergencias. Un asunto por el que le hemos preguntado a la población. ¿Cree que hay descoordinación cuando se produce un incidente de gran magnitud? La calle opina. Que tardan mucho cuando hay un incendio, por ejemplo, cuando se da la alarma, pues lo que tardan en llegar los aviones, etcétera. Yo creo que sí falta un poco de coordinación, la verdad. Personas que se dedicaran solo a eso, a emergencia, sea del tipo que sea, claro, sea la del volcán, sea, pero los políticos no. Pero es una pena que todos quieran ponerse en un banco en el que después no están ni a la altura de la silla. Ay, igual que La Palma, todavía no se ha acabado. Todavía estamos en ello. El problema fue ese, que no nos dijeron lo que iba a pasar. Iba a pasar algo, pero no, nada, no nos dijeron nada. A lo mejor lo que sí veo es la falta de no haber avisado a la población a tiempo. Dar la alarma y desplegar los medios que hagan falta. Yo pienso que esto sea un ejemplo para todo lo demás que puede venir. O sea, nosotros vivimos en un país en el que todo es le, y a la hora de gestionar y a la hora de hacer las cosas con fundamento y con responsabilidades, evadimos las cuestiones. Durante la última sesión de la comisión que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia en el Parlamento de Canarias, hemos conocido cómo se desarrolló la logística del transporte en el momento más crítico de la pandemia. También el trabajo desempeñado por la intervención de la comunidad autónoma. Para transportar estas mascarillas durante los meses más duros de la COVID-19, el Gobierno de Canarias solicitó ayuda a empresas como Maresa Logística. Llaman a varios empresarios para ver si podemos echar una mano, porque el Gobierno de Canarias se veía con las manos atadas, y varios empresarios pues dijimos que podíamos ayudar. Su presidente contestó a Coalición Canaria y Partido Popular sobre si transportó material de las empresas que están siendo investigadas por supuestos contratos fraudulentos. ¿Sabe o tiene constancia de que haya transportado mercancías de una empresa Soluciones de Gestión? Con Megalab, con alguna otra empresa que usted recuerde. Todas las primeras fueron con INJO y una con Soluciones. El resto, ni Megalab ni RR7, no hicimos nada. En respuesta al Partido Socialista, estamos dispuestos a que todos los empresarios que colaboraron pasen por aquí para explicar cuál ha sido su experiencia. El presidente de Maresa Logística destacó la unión público-privada de Canarias en los momentos más difíciles. También en esta sesión se ha valorado la función del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Canario de Salud para verificar la idoneidad del material que se recibía. Yo no miraba el nombre de la empresa, eso no era lo que yo tenía que mirar. Tiene que mirar era el material que venía, la marca, el modelo y las características técnicas. Una sesión que culminaba con la comparecencia de José Sánchez Román, el que fuera interventor general de la comunidad autónoma. Circunstancias que invalidan el contrato. Son deficiencias, pero no tienen esa trascendencia como para poder, por ejemplo, declarar la nulidad de lo actuado. ¿No comunica al órgano de contratación que está detectando estas deficiencias en los contratos durante el año 2020? No es costumbre, pero son para hechos más graves.
encargado de explicar cómo se desarrolló el proceso administrativo en esta emergencia. Nueva comparecencia de expertos en la comisión del Parlamento que analiza la modificación del REF, del régimen económico y fiscal. Allí hemos escuchado propuestas como abolir el AIEM, el arbitrio sobre las importaciones y entrega de mercancías, y dotar de más utilidad a la Zona Especial Canaria. La SEC cumple con el criterio denominado de la actividad sustancial, porque las actividades desarrolladas en su seno suponen la presencia de un cierto número de empleados, así como la realización de una serie de gastos para el desarrollo de sus actividades. Democratizar el REF, incorporando el IRPF. En segundo lugar, eliminar privilegios, empezando por la abolición del AIEM. En tercer lugar, ampliar la SEC a todos aquellos sectores que sea posible. En cuarto lugar, buscar la forma de imponer menos gravámenes al trabajo. También continúa el trámite de la propuesta de ley de iniciativa popular para la protección del arbolado urbano. Esta semana los expertos que han pasado por la comisión parlamentaria han insistido en que la planificación del urbanismo de los pueblos y ciudades debe tener en cuenta las infraestructuras verdes. Puede probablemente municipios que especialmente solo tengan a un responsable en la parte de parques y jardines, ¿no? Entonces, obviamente, eso hay también que tener en cuenta. Yo pienso que esas medidas económicas, financieras que pudiera tener la ley. Una calle orientada al norte, al sur, según las corrientes, si está cerca de un barranco. O sea, hay un montón de parámetros a considerar en la planificación para saber qué tipo de especie es más adecuado. El gasto público en control de especies invasoras es brutal. Vamos a intentar que con esta ley no se potencien esas especies. Representantes de las asociaciones Down Tenerife, Pequeño Valiente y ADEPSI han expuesto ante la Comisión de Discapacidad las medidas que se deben implantar para, dada su experiencia, mejorar la integración de las personas con diversidad funcional y sus familias. Estamos decididos a firmar un convenio de colaboración con la Consejería de Educación para impulsar la mejora permanente en la atención educativa del alumnado con síndrome de Down. En lo que a sanidad se refiere, necesitamos que haya una coordinación entre hospitales y nuestra asociación para brindar a las familias una ayuda psicológica y un acompañamiento en los primeros momentos del nacimiento de un síndrome de Down. Desde Pequeño Valiente queremos alzar la voz para pedir que todos los niños y niñas canarios con enfermedades oncohematológicas, que se considera una enfermedad rara en menores de edad, sean valorados de manera preferente. No podemos aceptar que esto sea una discusión y entre en debates de nuevos reales decretos, según quien gobierne o esté al mando de estas políticas de discapacidad. No podemos aceptar que esto perjudique a más de 60 familias canarias cada año. Tampoco podemos tolerar que, según en qué isla, las valoraciones varíen con un mismo diagnóstico. Por ejemplo, que un niño con leucemia en Gran Canaria sea reconocido con un 33% de discapacidad y en Fuerteventura con un 80% de discapacidad, para nosotros es una falta de criterio. La tasa de esperanza de vida de las personas con discapacidad intelectual ha aumentado, por lo que el sistema debe afrontar este reto, poner el foco en los apoyos que necesitan las personas con discapacidad para tomar sus propias decisiones. De ahí que se torne relevante los ajustes o medidas de accesibilidad como derecho fundamental para la efectiva, plena y en condiciones de igualdad participación de personas con discapacidad en el ámbito judicial. Echamos la vista atrás. La Ley Autonómica de 2019 de Atención Temprana nació con el firme propósito de dar respuesta a aquellos menores que pudieran presentar trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlo. Una medida preventiva que 5 años después de su aprobación, sus impulsores entienden que no se cumple con la norma. Queda aprobada por unanimidad de esta Cámara, diputados y diputadas presentes en la Ley de Atención Temprana. Así se le daba luz verde a una demanda social que aún hoy reclama una actuación precoz para aquellos menores de entre 0 y 6 años que pudieran presentar algún trastorno o riesgo de padecerlo, con una intervención anticipada y preventiva para su correcto desarrollo e inclusión social. Para que ningún niño, ninguna niña en esta comunidad autónoma dejen de recibir la atención necesaria para que su desarrollo sea el mejor posible. La prevención, la detección y el apoyo integral a las familias y a los menores. Canarias, en materia de atención temprana, también deja o desaparece de ese furgón de cola. Y nos encontramos con un cuello de botella que nos impide atender
en tiempo, por eso se llama atención temprana, en tiempo y forma, en esta atención temprana, lógicamente estaríamos dando palo de ciego. Se garantiza que sea público el alivio que miles y miles de familias van a tener con esta ley. Para que tanto los menores como sus familias se sientan acompañados en todo el proceso. Para los impulsores de la ley supuso un hito, pero a día de hoy... El desarrollo de la ley ha sido desastrosa porque se está incumpliendo sistemáticamente. Tendría que haberse aprobado en noviembre del 2020 el Plan Integral de Atención Temprana. Es la hoja de ruta para el desarrollo de esa ley. Otro incumplimiento es que el número previsto inicialmente de unidades de atención temprana no se ha establecido. Las 10 unidades que están funcionando incumplen la ley porque en ninguna existe el personal que establece la ley. La atención temprana es un concepto global que interviene en la familia del menor y en su entorno. Su objetivo es preventivo. Lo que plantea la atención temprana es prevenir las posibles dificultades que hay en el desarrollo. Es favorecer la inclusión de ese menor en la sociedad, pero también es mejorar su calidad de vida. Y lo que dice también la investigación es que por cada euro que nosotros invertimos en atención temprana, esa persona a lo largo de su vida devuelve 7 euros a la sociedad. Si tenemos una lista de espera para que ese chico sea citado, esa niña sea citado en la unidad de atención temprana, más luego la espera para poder ser atendido, está claro que no se está cumpliendo con el objetivo primordial de la ley, que es preventivo. De las 11 unidades previstas en la ley, existen 10, pero la demanda es cada día más alta. El compromiso sería que a lo largo de estos 4 años llegáramos a 20 para poder responder a la demanda social que hay. Ninguna de las unidades que están funcionando está la figura del psicomotricista. En 4 de ellas faltan los trabajadores sociales, en algunos de ellos faltan los fisioterapeutas e incluso en una falta el psicólogo clínico, que es la figura central para el diagnóstico y la detección y la elaboración de los programas individualizados de atención temprana. A día de hoy, 5 años después, sus impulsores demandan un mayor compromiso del Gobierno para lograr el verdadero objetivo de la ley. Una justicia lenta, sin apenas espacio físico ni personal para hacer frente a la gran cantidad de procedimientos judiciales. Así es el panorama que dibuja la Asociación de Jóvenes Abogados. Hoy buscamos respuestas para una situación que ya se vive al límite en muchos juzgados de Canarias. Los litigios judiciales aumentaron un 20% en Canarias en el segundo trimestre de 2024. Nuestra comunidad sigue siendo la región de toda España con la tasa de litigiosidad más alta. Los profesionales del sector de la justicia piden que se tomen medidas para agilizar la tramitación de los procedimientos y además que se modernice el sistema judicial para hacerlo más eficiente. Para hablar de justicia, viene hoy al Parlamento en busca de respuestas Jacob Jaubi. Jacob es presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados de Tenerife y lleva 4 años ejerciendo como letrado. Esta es su primera visita al Parlamento de Canarias. Buenos días, Jacob. Buenos días, Raquel, ¿cómo estás? Bienvenido al Parlamento. Muchas gracias. Bueno, como abogado conoces perfectamente cuál es la situación que atraviesa el sistema judicial en Canarias. Pues vamos a aprovechar esta visita al Parlamento para que nos cuentes cuáles son tus peticiones, propuestas a los representantes de esta Cámara, al Gobierno, para intentar mejorar la justicia en las islas. Hoy en día lo que nos estamos viendo en el juzgado, lo que ya viene siendo un tópico desde hace muchísimo tiempo, es que la justicia es lenta. Es lenta por falta de medios que existen en los juzgados, que están bastante colapsados. Intentar agilizar la justicia para que los procedimientos puedan salir con la verdadera eficacia y no existan unas dilaciones indebidas. Por 5º año consecutivo, la comunidad autónoma con más litigios de España. ¿Qué hemos hecho nosotros cuando hemos llegado y hemos visto eso? Pues lo que creemos que es lo más efectivo, la creación de nuevos juzgados. Hemos abierto 8 juzgados hasta ahora y nos queda un 9º a final de año. Eso es una cifra récord. ¿Qué hemos hecho también para descongestionar la justicia en Canarias? Avanzar más en la mediación que es un método alternativo de solución de conflictos. Luego también hemos aportado muchos refuerzos de personal para que las cosas salgan. Los pobres juzgados no tienen medios suficientes. El ejemplo más sencillo es el juzgado de Granadilla, que está calificado como fallido. Al conocer de muchos procedimientos, lo que provoca es que se colapse. Y es verdad, en Granadilla, en San Bartolomé de Tirajana, en Arona, en todos sitios, nos hace falta más juzgados para que los trabajadores puedan trabajar mejor y para que salga todo el trabajo.
pero quien tiene que autorizarlo es el Ministerio. Y ya la ley de enjuiciamiento civil recoge la posibilidad de que se realicen ciertas actuaciones de forma telemática. Por el colapso, otra vez, que tienen los juzgados, en muchas de las ocasiones en las cuales se intentan conectar con el partido judicial donde está la otra persona, falla el sistema, se va a provocar un retraso en la celebración de esa vista, de esa audiencia. Yo he realizado actuaciones telemáticas por vía web y demás, pero es verdad que depende de dónde esté, falla a lo mejor la conexión, pero nosotros estamos caminando y proporcionando todos los medios para la digitalización, todos los juzgados poniendo la doble pantalla, que eso ayuda a que los funcionarios puedan trabajar con el expediente judicial electrónico, que quiere decir que todos aquellos asuntos que antes veía uno en los juzgados lleno de papeles, ahora está todo informatizado. Hemos encargado unas tablets para firma biométrica fuera del juzgado, para otras dentro del juzgado, escáneres de mesa. Hay que poner en relieve el gran papel que están realizando nuestros compañeros, que está dedicado al turno de oficio. Va a cobrar una remuneración pero que muy por debajo de lo que un compañero de forma particular cobraría. Su remuneración se tiene que equiparar. Totalmente de acuerdo. Por eso la Consejería ha suscrito un acuerdo con los colegios de abogados y con los colegios de procuradores para subir el baremo de lo que cobran en un 30%. Desde la Asociación de Jóvenes Abogados reclaman también que los titulados en Derecho puedan incorporarse como abogados de oficio nada más terminar el máster de acceso a la abogacía y no tener que esperar hasta 3 años como ocurre hasta ahora. Bien, en este punto del programa miramos a otras instituciones parlamentarias de España y del mundo. Congratulations. Congratulations. I will now sign the transition letter. We will have Teresa Ribera, our first Executive Vice President for a clean, just and competitive transition. And now for the press here, please. Yeah. And now press, please. Hello. No pidió perdón, no hizo nada de autocrítica, cosa que yo sí he hecho. ¿Qué pasó para que se borrara la reunión de este copy? Este mapa se explica solo. Señorías. Es que me han quitado el tiempo. Luego se lo termino. Cuando quieran, ¿eh? Cuando quieran. A lo largo de la semana se han sucedido actos de apoyo y de recuerdo a las víctimas de la violencia de género, también en el Parlamento de Canarias, donde se ha colocado un mural para que sus señorías y todo el personal de la Cámara Regional fueran colgando sus mensajes como muestras de solidaridad y compromiso en la lucha por la eliminación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres y las niñas. Decirle a todas esas mujeres que sufren violencia de género de cualquier naturaleza que no están solas, que estamos luchando, que en este Parlamento trabajamos para hacer leyes y decirles que denuncien, que se animen a denunciar y que no se debe permitir ni una mujer muerta más. Bueno, así llegamos al final, nos vemos dentro de 7 días para repasar la actualidad del Parlamento de Canarias. Que tengan todos ustedes una buena semana. Adiós.